Listo. Antes de empezar, buenas noches a todos. Hoy tengo el agrado de dirigirme a ustedes para exponerles brevemente un seminario que tiene por objetivo brindarles aspectos generales de todas las herramientas con las que actualmente cuenta la Central de Compras Públicas, denominada Perú Compras, ¿sí? Es importante recalcar que hoy día vamos a tratar de abordar todas estas herramientas desde un punto de vista general. ¿Ok? Empecemos. Hemos planteado empezar con la herramienta denominada compras corporativas y encargo, ¿sí? Vamos a empezar definiendo específicamente qué aristas o qué enfoques toma la herramienta denominada compras corporativas y encargo. Vamos a empezar con la definición. Cuando hablamos de compras corporativas, nos estamos refiriendo específicamente a un mecanismo que tiene por objeto centralizar todos los requerimientos de bienes y servicios. Acá el primer detalle que hay que tomar en cuenta es que normativamente hablando, estamos hablando de bienes y servicios, dejando de lado el objeto de contratación denominado obras, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en la actualidad, de acuerdo al marco normativo actual que tenemos, no es posible realizar compras corporativas de obras, que tengan por objeto obras, ¿sí? Ahora, estos bienes y servicios deben tener características que sean susceptibles de ser homogeneizadas. ¿Qué significa? Que tienen que tener características que puedan ser transversales para poder ser comparadas con productos similares. Estos a su vez serán contratados de forma conjunta a través de un procedimiento de selección único. Entonces, ahí vamos teniendo varios beneficios. El primero es que centraliza bienes y servicios. El segundo es que vamos a tener características técnicas homogenizadas. El tercero es que como estamos reuniendo distintos requerimientos, lo que vamos a tener es una gran demanda. Al tener una gran demanda vamos a obtener beneficios naturales asociados a esta gran demanda. Uno de estos beneficios es el beneficio de economía de escala y de condiciones más ventajosas para las entidades que participen. Ahora, es obvio que una entidad que participe en una corporativa va a tener mejores condiciones que las que pudiese conseguir si participara o si hiciera el proceso de manera aislada. ¿Ok? El siguiente punto, que es la herramienta denominada encargo. En este caso, el encargo consiste en realizar una contratación específica, pero que en virtud de la conveniencia técnica y de la oportunidad, esta contratación se va a delegar a la Central de Compras Públicas, ¿sí? En el entendido que la Central de Compras Públicas es un órgano especializado, ¿correcto? Es decir, que cuenta con personal idóneo para poder atender la contratación específica. Ahora, estas contrataciones, si bien van a ser realizadas por la Central de Perú Compras, eso no significa que no existan coordinaciones extremas o estrechas con las entidades participantes, es decir, las entidades públicas. En ambos casos, la responsabilidad del desarrollo y de la gestión de la herramienta recae sobre la Central de Compras Públicas. ¿Ok? Entonces la Central de Compras Públicas se va a encargar del desarrollo y de la gestión de todo el mecanismo, sea compra corporativa o sea una compra por encargo. Eso no significa que la entidad que participa, la entidad pública, va a estar aislada del procedimiento, va a entrar a interactuar, pero en la parte final, específicamente en el momento de formalizar. Entonces, durante las primeras fases de la contratación, que tenemos que estar definiéndonos a los actos preparatorios y al propio procedimiento, es la Central de Compras Públicas quien va a intervenir. Y al finalizar la etapa, tiene que intervenir la entidad pública para poder formalizar los contratos que deriven tanto de la compra corporativa como de la compra por encargo. Ok, las compras corporativas actualmente se enfocan en dos tipos. Tenemos la compra corporativa obligatoria y la compra corporativa facultativa. Cuando hablamos de la compra corporativa obligatoria, estamos hablando de una compra corporativa que en primer lugar debe ser aprobada mediante decreto supremo, ¿correcto? Este decreto supremo tiene que ser emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, por el MEF.
y además debe tener un voto aprobatorio, es decir, debe contar con el visto bueno de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, hasta ahí ya tenemos una variable compleja, pero que si no fuese por esa variable, no se puede establecer una compra corporativa obligatoria. Entonces, ¿qué significa tener una compra corporativa obligatoria? Que mediante este decreto se va a dictaminar una serie de bienes o de servicios, ¿correcto?, que van a ser obligatoriamente contratados mediante compra corporativa porque así lo dictamina, en este caso, este instrumento normativo. Es decir, la entidad no va a decidir si se compra o no se compra mediante modalidad corporativa, sino que tiene que realizarse obligatoriamente de esa forma porque existe este decreto supremo. Si nos remontamos al año 2007, 2008, si mi memoria no me falla, ya existió una compra corporativa obligatoria en ese entonces, ¿sí?, donde mediante decreto supremo se establecieron la obligación de contratar ciertos tipos de bienes. Entre ellos estaba el papel bond, el archivador y los disquetes. No sé si recuerdan todavía los disquetes. Estos productos estaban incluidos dentro de esa compra corporativa obligatoria. Desde esa fecha a la actualidad no existe hoy en día un rubro, un bien o un servicio que tenga en este momento la obligación de ser adquirido mediante compra corporativa obligatoria, ¿sí? De ser el caso, tiene que emitirse este documento que les acabo de decir, ¿no?, el decreto supremo. Ahora, luego tenemos la compra corporativa facultativa. Este es, digamos, el tipo de compra que se acostumbra a hacer, el cual actualmente tiene distintos bienes y servicios vigentes. En este caso, el punto crucial está en que Perú Compras debe suscribir un convenio de colaboración, ¿correcto?, con la institución o instituciones que deseen de alguna manera adherirse a la compra corporativa facultativa. Es decir, Perú Compras invitará, ¿correcto?, mediante la comunicación de la aprobación del bien o servicio, y de ese mismo modo las entidades se acercarán a Perú Compras a solicitar que Perú Compras realice la compra corporativa de eso que ellos están requiriendo. Ahora, ese rubro, ese bien o servicio, es dictaminado, obviamente, por la Central de Compras Públicas, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que trae tanto la compra corporativa como la compra por encargo? En principio, mejora la supervisión y el monitoreo de la operación. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocar nuestra supervisión a distintos procesos que son elaborados por distintas entidades públicas en distintos puntos del país, concentramos toda nuestra mirada en solo un proceso. Y ese proceso va a ser desarrollado por la Central de Compras Públicas, entiéndase el órgano especializado en temas de contratación pública. El segundo punto es que es sumamente fácil hacer una evaluación del desempeño de lo que se adquiere, porque vamos a poder hacer un comparativo de aquello que se está comprando versus aquello que se compró previamente por estas entidades, para poder evaluar si efectivamente la compra corporativa tuvo el desempeño que se esperaba, tanto en niveles de precios como en niveles de condiciones comerciales, etc. También minimiza la incidencia de conflictos. Es mucho menos probable tener algún tipo de controversia o conflicto contractual asociado a una compra cuando esta compra ha sido única y consolidada y que además ha sido materia de un proceso único elaborado por un órgano especializado, a si hubiésemos realizado distintas compras con distintas bases, con distintos requerimientos por distintos equipos logísticos. Luego tenemos una visión integral de la gestión de compra, se mejora la gestión del conocimiento, se incrementa la competencia debido al aumento de demanda. O sea, es mucho más atractivo para los proveedores participar en una compra corporativa que participar en pequeñas compras de las entidades públicas. Y finalmente, esto conlleva mejorar prácticas del aprovisionamiento público, tanto si se utiliza compra corporativa, como si se utiliza subasta, como si se utiliza catálogo electrónico. Actualmente, ¿cuál es el listado vigente de servicios que son susceptibles de ser contratados mediante compra corporativa facultativa? Actualmente tenemos el servicio de vigilancia,
el servicio de limpieza. Ambos servicios son, digamos, básicos, elementales para toda institución pública. Tenemos el servicio de SOAT, que significa Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. Y últimamente, hace poco ha salido, el tema de el arroz pilado superior. En este caso, estos son los 4 productos, o mejor dicho, los 4 servicios, bienes y servicios, que se tienen disponibles para ser contratados mediante esta modalidad de compra corporativa facultativa. Si quisiéramos que otro rubro de estos sea desarrollado por compra corporativa facultativa, en tanto no exista la aprobación del bien o servicio, no podrá ser realizado mediante compra corporativa facultativa. Otros detalles, como por ejemplo los lineamientos asociados a la propia operación de compra corporativa o los lineamientos asociados al comité que en este caso está encargado de desarrollar el proceso, así como el propio desarrollo de flujo de procedimientos de la compra corporativa y de la compra por encargos, va a ser tocado a detalle tanto en el curso como en el diploma de alta especialización. ¿Sí? Seguimos. Continuamos con la subasta inversa electrónica y la homologación. En este caso, empecemos definiendo qué es una subasta inversa electrónica. Una subasta inversa electrónica es un procedimiento por el cual entidades públicas contratan bienes y servicios. Hasta ahí no hay nada distinto de lo que ocurre en cualquier mecanismo de contratación. Pero estos bienes tienen que estar incluidos en un listado de bienes y servicios comunes. Ahí viene el primer detalle. O sea, para que haya subasta inversa electrónica, el primer requisito es que los bienes o los servicios que deseen contratar deben estar incluidos en un listado que se llama listado de bienes y servicios comunes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra particularidad? El postor que va a ganar este proceso, este procedimiento de selección, será aquel que oferte el menor precio por el producto objeto de, en este caso, de la contratación. Acá voy a hacer un pequeño alto para mostrarles brevemente dónde es que pueden acceder a este listado de bienes y servicios comunes. ¿Ok? Más adelante se los voy a mostrar. Entonces, resumiendo, primer detalle es que tienen que ser bienes y servicios, no hay obras. Nuevamente, como en el caso de la compra corporativa, las obras no pueden ser materia de una subasta inversa electrónica. Segundo punto, los bienes o los servicios deben estar incluidos en este listado. Y tercer punto, una subasta la gana aquel que oferte el menor precio. ¿Qué es una homologación? A ver, la homologación actualmente es uno de los procesos, desde mi punto de vista, más potentes, más poderosos que existe en lo que se refiere a contratación pública. ¿Qué es lo que realiza, a lo que se enfoca la homologación? En una homologación, lo que ocurre es que entidades del Poder Ejecutivo que rigen políticas nacionales, entiéndase ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud que rige la Política Nacional de Salud, el Ministerio del Interior que rige la Política Nacional en temas de seguridad interior, el Ministerio de, no sé, de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este tipo de entidades son las que uniformizan las características técnicas o, en su defecto, los requisitos de calificación de requerimientos que estén circunscritos en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, voy a usar acá de referencia la primera homologación que existió. El Ministerio de Energía y Minas, ¿correcto? Que es el órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de formular las políticas nacionales del sector energía, evaluó ¿qué cosa? Evaluó las fichas, o mejor dicho, evaluó la elaboración de una ficha técnica para las luminarias, para las lámparas. Entonces, ¿qué hizo? Evaluó y analizó que para efectivamente poder tener iluminación existían 4 tecnologías, ¿correcto? Teníamos los focos incandescentes, los focos ahorradores, las fluorescentes y las lámparas LED, ¿correcto? Teníamos 4 formas, 4 tecnologías para poder aprovisionar cualquier necesidad de iluminación en el Estado. Analizó esas 4 tecnologías y determinó que la tecnología idónea, más eficiente, ¿correcto?, era la tecnología LED. A partir de eso, elaboró ¿qué cosa? Elaboró una ficha técnica de lámparas LED. Esta ficha técnica de lámparas LED se traslada a la central de compras públicas para que ellos evalúen
¿correcto? Si esta ficha resulta una ficha dentro de los principios de contratación pública, es decir, que tenga competencia, que existe en el mercado, que no direccione a un solo proveedor o a una sola marca, etc. Y una vez que tienen el visto de Perú Compras, en este caso la entidad que la propuso tiene la facultad de poder aprobarla como una ficha de homologación nacional. Es decir, a partir del momento en que es aprobada por el ministerio o por la institución, en este caso que la solicita, se hace de uso obligatorio. Es decir, en el momento que se aprobó la ficha de luminaria LED, a partir de ese momento, las entidades públicas, todas sin excepción, estaban obligadas a utilizar esa ficha técnica cuando requirieran contratar luminarias, independientemente de si antes tenían focos incandescentes, fluorescentes o lámparas ahorradoras. Tenían a partir de ese momento que contratar lámparas LED. ¿Quién es responsable? Las reglas del procedimiento son responsabilidad de OCE, o sea, el proceso como tal de la subasta inversa, las reglas que tiene una subasta inversa recaen sobre el organismo supervisor de contrataciones. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Sin embargo, las fichas, tanto el proceso de generarlas y de aprobarlas, las fichas técnicas que son incluidas en el listado de bienes y servicios comunes, sí son de responsabilidad de la Central de Compras Públicas. Entonces, digamos que cuando hablamos de la subasta inversa electrónica, tenemos que comprender que estas dos instituciones, tanto OCE como la Central de Compras Públicas, interactúan en distintos aspectos. Por un lado tenemos a OCE, que regula todo el proceso de la subasta como tal, y por el otro lado tenemos a Perú Compras, que regula la aprobación de las fichas. No se puede hacer subasta sin fichas, ¿correcto? Entonces, ni tampoco se puede elaborar fichas si es que no existe, o sea, no tendría ningún sentido elaborar fichas si no hay un procedimiento de subasta inversa electrónica, ¿correcto? Entonces, son entidades que, en el caso de la subasta inversa electrónica, son interdependientes. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el comprador? A ver, el beneficio principal en este tema de subasta inversa electrónica es que le facilita, mediante la propia ficha técnica, la descripción objetiva de un bien o de un servicio. La ficha técnica es sumamente fina respecto de la descripción. Ahora les voy a mostrar también una ficha para que tengan una idea de cómo es que se detalla la especificación técnica de un producto. Faculta la generación de estrategias de agregación de demanda. Como tenemos que de alguna manera aproximar todos estos requerimientos que son similares, en este caso los tenemos que aterrizar a una ficha técnica aprobada. Entonces va a ser mucho más fácil hacer agregación de demanda. Tercero es que promueve la objetividad para determinar al ganador. O sea, no hay mayor análisis que hacer que simplemente adjudicar al proveedor que puso la propuesta más económica, más barata, ¿correcto? Más económica. En este caso, todos los demás puntos técnicos se dan por sentados como de estricto cumplimiento. Es decir, el proveedor que participe en una subasta, ¿correcto?, no se le cuestiona la parte técnica porque se entiende que va a cumplir técnicamente todo aquello que estuvo establecido en la ficha. Y finalmente permite una mayor transparencia y control, ¿correcto? Todo lo que involucra una subasta inversa se ciñe específicamente por una ficha y por una adjudicación en virtud de precio. O sea, son dos factores sumamente sencillos de entender. Acá les voy a mostrar el listado de subasta inversa electrónica. Brevemente voy a acceder al portal. Acá les muestro rápido. Sí. Ok, voy a mostrarles. Entramos al portal del SEACE. Listo. Ok. Dentro del portal del SEACE vamos a ir a la sección, a la cuarta pestaña, la que se denomina subasta inversa. No sé si todos la ven. Cuarta pestaña. Le vamos a dar clic a la cuarta pestaña y vamos a ver 4 apartados. Para poder identificar las fichas de subasta inversa vigentes, vamos al primer apartado.
este de acá que se denomina listado de bienes y servicios comunes, fichas técnicas aprobadas. Vamos a ese primer apartado y nos van a aparecer, en este caso, categorías de producto, ¿sí? Que van desde alimentos y terminan hasta servicios financieros. Para este ejemplo voy a entrar a una ficha de combustible, para eso voy a entrar a la segunda categoría, que es combustibles, aditivos y demás, y dentro de esta categoría voy a poder apreciar que hay distintos productos, ¿sí? Distintos productos. Vamos a entrar, por ejemplo, a la ficha de Gasol 97 Plus, ¿sí? Entro a esa ficha y acá voy a encontrar un resumen de la ficha. Si quiero entrar al detalle ya técnico de esta ficha, voy a poder apreciar que hay un enlace para descargar un archivo en PDF, ¿sí? Entro a ese enlace y acá voy a apreciar, por ejemplo, en este caso, la ficha técnica concerniente al producto Gasol 97. Lo que quiero que aprecien es el detalle de esta ficha. Tenemos características como, por ejemplo, la apariencia, la volatilidad del combustible, la corrosividad del combustible, todas características de índole técnico, ¿sí? ¿Qué más? Tengo estabilidad de oxidación, contaminantes, precisión de los envases, precisión de los embalajes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta va a ser la especificación técnica a utilizar en el caso que una entidad quisiera contratar este producto. ¿Ok? Listo. Regresamos a la diapositiva. Y luego de este listado de subasta inversa también podemos acceder al listado de fichas de homologación. En este caso, para poder acceder a este listado, voy a dirigirme al portal de Perú Compras, ¿sí? www.perucompras.gov.p. Ok. Dentro del portal de Perú Compras, voy a ver que existen 4 secciones. La última sección es la que se denomina homologación, que es la sección de color mostaza, ¿sí? Mostaza, color oro, la que está a la cuarta de la derecha. Acá voy a entrar a Infórmate aquí. Y dentro de esta sección voy a encontrar la pestaña de homologación. Dentro de esta pestaña de homologación voy a encontrar distintas opciones, pero me voy a dirigir a la que dice relación de fichas de homologación aprobadas, ¿sí? Que es la segunda. Dentro de esta relación de fichas de homologación aprobadas voy a encontrar distintas categorías. Por ejemplo, vamos a entrar a una de estas, componentes y accesorios eléctricos. Dentro de esta sección qué raro. Nada. Ahorita estamos teniendo acá unos pequeños problemas con el portal de Perú Compras, pero en esta sección es donde ustedes pueden visualizar el listado de fichas aprobadas, ¿correcto? Toda la relación de fichas de homologación aprobadas y del mismo modo como hicimos hace un momento, ¿correcto? No hay problema con la sección. En este caso podemos también ver los proyectos que existen de fichas de homologación, es decir, los que están actualmente no solo aprobadas, sino en desarrollo. Por ejemplo, ahorita en este momento tenemos una ficha, como podemos apreciar acá, de homologación que ha sido propuesta por el Ministerio de Salud, ¿correcto? Estas fichas de homologación del Ministerio de Salud son un hemoglobinómetro portátil,
En este caso son dos tipos de hemoglobinómetro portátil. Eso es un aparato que sirve para medir la hemoglobina en la sangre. Ambos han sido propuestos por el Ministerio de Salud y están en la etapa de revisión. ¿Cuándo concluye esta revisión? El 8 de marzo de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene Perú Compras hasta esa fecha para determinar si le da visto bueno o no a esta fecha. De darle visto bueno en dicha fecha, a partir del día siguiente el Ministerio de Salud, si sigue el procedimiento adecuado, estará en capacidad de aprobar la ficha. Y a partir de ese momento, cualquier institución que desee contratar o que necesite contratar hemoglobinómetros tendrá que utilizar obligatoriamente la ficha de homologación aprobada en este punto. No podrá utilizar ninguna especificación distinta a la ficha de homologación. Ahí recae el poder, el potencial de esta herramienta. Ok, retornamos a la presentación. Mayor detalle respecto de la subasta inversa, tanto los lineamientos para la contratación por subasta inversa electrónica o los lineamientos para determinación de fichas de homologación, así como el desarrollo de ambos procedimientos, se van a tocar a detalle tanto en el curso como en el diploma de alta especialización. Ahora sí, para concluir este seminario vamos a tocar una de las herramientas que resulta, digamos que, más atractiva dentro de las muchas que maneja la Central de Compras Públicas. Y esta es el catálogo electrónico de acuerdos marco. Esta herramienta en particular tiene varias aristas. Vamos a empezar definiendo qué es el catálogo, ¿sí? El catálogo electrónico es un método especial de contratación, ese es el primer detalle, mediante el cual se realiza la contratación sin mediar el proceso o procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes o servicios formen parte de los catálogos electrónicos. Entonces, primer detalle, el catálogo electrónico de acuerdo marco es, en principio, una herramienta. Para llegar a esta herramienta permite hacer el único método especial de contratación que se tiene en normativa pública. O sea, aparte de este no hay otro. Los demás son procedimientos para seleccionar proveedores. Este es el único método que permite contratación directa. Además, te dice que no media ningún procedimiento de selección, es decir, directamente puedes contratar a través de la propia herramienta. Siempre y cuando los bienes y servicios, y acá viene el detalle, ¿no? Bienes y servicios, nuevamente se excluye las obras, no van a haber productos referidos a obras dentro de un catálogo electrónico. Y el único requisito es que aquello que tú estás requiriendo o necesitando forme parte de un catálogo. Entonces, si yo necesito hoy día algún bien o servicio y ese bien o servicio hoy día está incorporado dentro de un catálogo electrónico, yo debo usar el catálogo electrónico para contratarlo. Ergo, si lo que yo necesito no está en catálogo, no debo usar catálogo electrónico. Entonces, si yo hoy día necesito útiles de escritorio, debo usar catálogos. Si hoy día necesito computadoras, debo usar catálogos. Si hoy día necesito impresoras, toners, etcétera, etcétera, debo usar catálogos. Si yo encuentro esos productos que necesito dentro de ese catálogo, debo comprar a través de dicha herramienta. ¿Ok? El acceso al catálogo electrónico se hace exclusivamente a través del SEACE. Ahora, ¿cuál es el punto fuerte? El punto fuerte recae en que esta herramienta es de uso obligatorio, ¿correcto? Desde el día en que entra en vigencia el catálogo electrónico, las entidades públicas están obligadas a utilizarlo. Vamos a suponer que el día de mañana entre en vigencia el catálogo electrónico de automóviles, por darles un nombre cualquiera, ¿no? Es el catálogo electrónico de automóviles. Eso quiere decir que a partir de mañana, si una entidad pública necesitara, requiriera comprar automóviles, ¿correcto? Esa es la primera variable. Y además, cuando elabora sus especificaciones técnicas del automóvil que necesita, estas especificaciones coinciden con algún producto dentro de ese catálogo, entonces existe la obligación de usar el catálogo. Si mi requerimiento, cuando lo elaboro, ¿correcto?, las especificaciones del requerimiento no coinciden con ningún producto que esté dentro del catálogo, en ese caso no es obligatorio usar la herramienta. En ese tema quiero recalcarlo porque es uno de los puntos donde existe mayor confusión. ¿Ok? Seguimos.
La responsabilidad tanto de la implementación como de la gestión y el mantenimiento de la herramienta catálogos electrónicos es de exclusiva responsabilidad de la Central de Compras Públicas. Luego podemos... Me permiten un segundo, me acaban de entrar algunas consultas, déjenme revisarlas para poder atenderlas. A ver, acá me dicen, pueden darse compras corporativas a nivel de ministerios y gobiernos regionales. ¿Cuánto cobra sobre el monto licitado Perú Compras por el asesoramiento y cuál es la responsabilidad penal en caso de existir inconvenientes con la licitación? A ver, buen detalle. A ver, vamos a responder la consulta del participante Lucio. A ver, primero, ¿pueden darse compras corporativas a nivel de ministerios y gobiernos regionales? En teoría, cualquier entidad pública está en la facultad de firmar o suscribir un convenio con Perú Compras, ¿correcto? Para poder tener, mediante ese convenio, la participación de ellos como parte de una compra corporativa facultativa, porque ya les expliqué que las obligatorias actualmente no hay ninguna vigente, entonces sería una facultativa. Entonces, no importa el nivel de la entidad, lo que importa es que se llegue a suscribir el convenio con Perú Compras para que Perú Compras permita, o sea, las agrupe como parte de la compra corporativa. Segundo, ¿cuánto cobra sobre el monto licitado Perú Compras? Perú Compras no cobra absolutamente nada a ninguna de las entidades, por el sencillo hecho de que es una entidad pública y además de que la función que tiene, o sea, su función de ser es justamente brindar ese tipo de servicios. Siguiente, ¿y cuál es la responsabilidad penal en caso de existir inconvenientes? La responsabilidad, más allá de si es penal o no, va a depender de qué actuación sea la que tenga el inconveniente. O sea, el inconveniente puede ser un hecho ilícito o no. Si es un hecho ilícito, obviamente van a tener las responsabilidades propias de cualquier proceso. Lo único que se está diferenciando es que en lugar de que el proceso licitatorio lo realice, en este caso la propia entidad, lo único que se está haciendo es delegar la responsabilidad del proceso a Perú Compras. Entonces, las mismas responsabilidades que tenía la entidad cuando desarrollaba el proceso, hoy día las tendrá Perú Compras, ¿correcto? En las fases en que se ha delegado, porque como les expliqué, no es que Perú Compras vea todas las fases del proceso, ve algunas fases. Hay fases que va a seguir viendo la entidad, como por ejemplo la formalización contractual. Puede ser que una compra corporativa se hace excelente hasta la adjudicación y hasta el consentimiento. Y cuando llegue el momento de hacer la suscripción, puede ser que la entidad pública, por N razones, no llegue a suscribir. Entonces, ¿de qué sirvió tener una compra corporativa excelente, eficiente, si finalmente en el último paso la entidad no pudo suscribir adecuadamente el contrato? Entonces, ¿de quién será responsabilidad? Se tendrá que evaluar si la entidad obró de manera eficiente, de manera proba, y si se encuentra algún tipo de responsabilidad, se tendrá que asumir. Pero no será Perú Compras quien asuma esa responsabilidad porque no fue competencia dentro de su acto. A ver, la siguiente. De existir monopolio de mercado para un determinado producto, ¿qué hacen? A ver, nuevamente. En teoría, en cualquiera de estas herramientas, una de las funciones primordiales que tiene la Central de Compras Públicas es justamente determinar que no existen este tipo de fallos de mercado. Un monopolio es un fallo de mercado. Vamos a suponer que estamos hablando de una compra corporativa. Si hablamos de una compra corporativa, se supone que esta está sujeta a un procedimiento de selección. ¿Ok? Si está sujeta a un procedimiento de selección, significa que Perú Compras va a ser parte de ese proceso de selección. Entonces va a garantizar que el valor referencial del procedimiento o valor estimado según corresponda, que los participantes en las indagaciones garanticen obviamente que los principios de la contratación se respetan. Si estuviéramos hablando de una subasta inversa electrónica, Perú Compras garantiza que esa ficha que está aprobando sea una ficha que en el mercado responda a un número óptimo de proveedores, un número que permita garantizar competencia, entre muchas otras variables. Si hablamos de una ficha de homologación, cuando la entidad que propone la ficha
se le envía a Perú Compras, una de las cosas que tiene que hacer Perú Compras es justamente verificar que esa ficha no direcciona o apunta a que se le compre a un solo proveedor o a una sola marca. Ese es parte del análisis que tiene que hacer antes de darle el visto bueno. Si hablamos de fichas o de productos de catálogo electrónico es lo mismo. Antes de aprobar un catálogo se evalúa que exista pluralidad de proveedores, que exista pluralidad de marcas, antes de iniciar la implementación de un rubro en un catálogo electrónico. Entonces, todas estas funciones, todas estas actividades tienen por finalidad justamente garantizar que no hayan fallos de mercado. Entre esos fallos está el monopolio que menciona el participante. A ver, tenemos una pregunta más. Buenas noches. Para cumplir las actividades del POI se requiere la adquisición de algunos productos como algodón nativo, tintes, etc. ¿Cómo se tendría que aceptar esta adquisición? No entiendo bien, no se deja leer. ¿Cómo se tendría que aceptar esta adquisición? A ver, voy a tratar de entenderla. Si ustedes tienen, en este caso, productos de algodón nativo, la primera premisa es, sin importar el requerimiento que ustedes reciban como operadores logísticos, ¿sí? Ustedes tienen que ir descartando, de acuerdo al marco normativo que tienen, cuáles son los mecanismos a utilizar. Actualmente la normativa establece que tu forma de contratación obligatoria, en primer lugar, es el catálogo electrónico. Entonces, si a mí me llega un requerimiento de lo que sea, lo primero que yo debo hacer es descartar si ese requerimiento puede ser atendido o no a través de un catálogo electrónico. Si eso es así, y yo veo un catálogo donde existe, por ejemplo, este algodón nativo que me mencionan, yo utilizo la contratación por catálogo. Si no hay algodón nativo en el catálogo, paso a mi segundo lugar, que es evaluar otras alternativas. Tendría que verificar si existe o no una ficha de homologación o una ficha de subasta de este algodón nativo. Si existe una ficha de homologación, yo tengo obviamente que utilizar la ficha de homologación. Si existe una ficha de subasta, tengo que usar la ficha de subasta y el procedimiento de subasta inversa. Si no existe, paso recién al tercer nivel, que sería evaluar, dependiendo del monto, la cuantía de este requerimiento, si corresponde hacer un proceso, que podría ser una licitación pública o podría ser una adjudicación simplificada, o si no llego a pasar de las 8 ITs, tendría que evaluar hacer una contratación sin proceso. Pero este es el camino, el paso a paso. Ahora, va a depender en la medida de qué requerimiento tengo. O sea, el requerimiento es la base para definir qué herramienta utilizar. ¿Qué pasa si compro bienes que están en el catálogo de Perú Compras de manera directa, sin el proceso habitual de Perú Compras? Actualmente se permite hacer eso, ¿eh? Se permite comprar bienes que pueden estar en catálogo, pero tienen que cumplir una condición. Tienen que estar por debajo del valor mínimo de contratación. Cada catálogo tiene determinado un número, un valor que se llama valor mínimo de contratación, monto mínimo de contratación. Cuando no se alcanza este monto mínimo de contratación, la entidad pública no tiene la obligación de usar catálogo. O sea, vamos a suponer que yo quiero comprar útiles de escritorio, ¿sí? Y el valor mínimo de contratación para útiles, voy a poner acá ahorita un número cualquiera porque no recuerdo exactamente todos los montos, pero supongamos que el valor mínimo en un rubro de útiles sea de 250 soles. ¿Qué significa? Que si el monto total de lo que yo quiero contratar en útiles no alcanza 250 soles, yo estoy facultado a comprar mediante adjudicación sin proceso. ¿Correcto? Pero si el monto alcanza o supera el monto mínimo de contratación, es decir, que lo que yo voy a contratar es de 300 y el monto mínimo de contratación es 250, yo ahí no tengo opción. Yo ahí tengo que usar obligatoriamente el catálogo. ¿Correcto? Esas son las reglas. No me puedo escabuir de eso. Listo. ¿Y qué pasaría si yo hago esto igual? O sea, si pese a que encuentro el producto y pese a que el monto está por encima del valor mínimo, aún así compré por fuera. Esa compra que has hecho por fuera ha contravenido la normativa de contrataciones. O sea, no has utilizado el procedimiento que correspondía utilizar y has utilizado un procedimiento respecto del cual no estabas autorizado. Entonces, esto va a ser sujeto a que seas fiscalizado, supervisado y dependiendo de las acciones que tome el órgano de control que te detecte, se podrán establecer sanciones administrativas al funcionario, obviamente por no cumplir las reglas de contratación pública. Ok.
Respondidas las consultas, continuamos. El valor mínimo de atención es el monto a partir del cual el proveedor está obligado a atender. Actualmente todos los catálogos tienen valor mínimo de atención 0. ¿Eso qué significa? Que no importa el valor de la orden, ¿correcto? El valor de la proforma que se envía a un proveedor, todos los proveedores están obligados a cotizar tus proformas. O sea, puede ser una proforma por un tóner cuyo valor promedio sea de 50 soles y el proveedor está obligado a cotizarte esa proforma por un tóner. Está obligado. ¿Sí? El monto mínimo de contratación es lo que les comentaba hace un rato. Este ya no va tanto para el proveedor, sino más bien para la entidad. Este es el monto total de un ítem a partir del cual la entidad está obligada a usar catálogo. Entonces, hoy en día, todos los catálogos tienen un monto mínimo de contratación. Entonces, si yo necesito algo y no alcanzo ese monto mínimo de contratación, tengo la facultad como entidad de no usar catálogo. Esa es mi facultad. Facultad, no es una obligación. Hay muchas entidades que, pese a existir montos mínimos de contratación, todos los montos que tienen, 50, 100 soles, 150 soles, no importa, todos los mandan a catálogo. ¿Por qué? Porque como les comenté en la diapositiva anterior, el valor mínimo de atención, o sea, la obligación que tiene el proveedor es la de cotizar todo. ¿Correcto? Ok. ¿Cuáles son las causales por las cuales la Central de Compras Públicas puede excluir a un proveedor de un catálogo? Brevemente, cuando este proveedor esté impedido para contratar con el Estado, o sea, cuando hay impedimento de contratación, cuando el proveedor haya sido suspendido o inhabilitado de contratar con el Estado, cuando el proveedor haya perdido su inscripción del RNP, también es excluido de contratar en el catálogo. Cuando el proveedor haya incumplido alguna condición del acuerdo, cuando un proveedor suscribe un acuerdo marco, se sujeta, se obliga a cumplir todas las condiciones de este acuerdo, que son muchísimas. Entonces, si él incumple alguna de estas condiciones, ¿correcto?, él va a ser suspendido, excluido del catálogo. Ahora, la exclusión en estos casos tiene distintos plazos. Hay suspensiones de 1 mes, de 2 meses, 3 meses, de toda la vigencia. Va a depender específicamente de qué cosa realizó el proveedor, qué cosa incumplió para determinar cuál es el tiempo de exclusión. El detalle de esta sección, de cuáles son las causales de inclusión de incumplimiento específico y el tiempo que se le penaliza al proveedor con la exclusión, va a ser tocado a detalle en el curso y en el diploma, porque es muchísimo más extensivo el tema acá. Otro punto clave es en qué momento y cómo se perfecciona una relación contractual en catálogo electrónico. A diferencia de las otras modalidades y herramientas donde se puede formalizar con un contrato, el catálogo electrónico es la única que no permite formalización con contrato. La norma claramente establece que se formaliza única y exclusivamente con órdenes de compra u órdenes de servicio. Está prohibido hacer contratos. Además, te dice que se formalice en el momento que esa orden que tú publicas en el sistema adquiere el estado de aceptada con entrega pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que tú publicas una orden, esta orden pasa un plazo en el cual el proveedor evalúa rechazarla o no. El proveedor siempre tiene la posibilidad de rechazar una orden. Entonces, si ese tiempo de evaluación transcurre sin que el proveedor rechace la orden, automáticamente la orden será aceptada. Y en ese instante en que obtenga ese estado aceptada con entrega pendiente, se entiende la orden por formalizada. Muchos publican una orden y esa orden todavía no ha sido aceptada. O sea, la sola publicación de la orden no implica que la orden sea formal, o sea, que el contrato se haya establecido. Es este estado el que establece que el contrato se ha establecido, que la orden ha sido realmente perfeccionada. Otro punto clave cuando se habla de catálogos y que muchas entidades no tienen claro es que toda compra por catálogo debe tener un expediente de contratación. Y este expediente de contratación tiene que contemplar 4 elementos fundamentales. Uno es, como ya sabrán, el propio requerimiento, es decir, definir con claridad qué cosa requiere un área usuaria. El segundo es la disponibilidad de los recursos presupuestales, es que hay que tener los recursos presupuestales para poder pagar o afrontar un contrato con un proveedor de catálogo. El tercero es el sustento de la decisión de lo que estamos contratando, o sea, debo justificar por qué estoy comprando ese producto que estoy adquiriendo y por qué ese producto se lo estoy comprando a un proveedor.
Eso en función del criterio de costo total, que es un criterio exclusivo del catálogo electrónico que está regulado a partir de directiva emitida por OSCE. Y finalmente tengo que tener la autorización del funcionario para aprobar esa contratación, que por lo general es la suscripción o autorización expresa del jefe de logística al momento de suscribir la orden de compra o orden de servicio. Ahora, cuando hablamos de órdenes de compra en catálogo, hablamos de dos tipos de órdenes. Una orden que se llama la orden de compra ordinaria y la otra es la orden de gran compra. Cuando hablamos de compras ordinarias nos referimos a compras en las cuales, en primer lugar, la operación no superó los 100.000 soles y en segundo lugar, que la entidad tiene la facultad de escoger dos cosas, tanto el producto que va a comprar como al proveedor. Cuando la compra es menor de 100.000 soles, la entidad escoge esas dos cosas, puede escoger esas dos cosas, tanto la ficha como al proveedor. En ese caso debe justificar ambas elecciones. ¿Por qué si esta especificación podía encaminarse en varios productos, terminó contratando el producto de una marca determinada? Y segundo, de los muchos proveedores que ofertaron esa marca determinada, ¿por qué contrató con un proveedor en puntual? ¿Correcto? Ambas decisiones se deben justificar en una compra ordinaria. Cuando hablamos de grandes compras, nos referimos a compras en las cuales la entidad no escoge al proveedor, sino que es el sistema quien lo escoge. La entidad solo escoge el producto que requiere, pero es el sistema quien va a escoger al proveedor ganador en función del precio. En ese caso, solo basta justificar el producto que han elegido. No pueden justificar la elección del proveedor porque sencillamente la entidad no va a elegir al proveedor, sino que lo va a elegir el sistema. Ahora, ¿cómo eligen las entidades? Debiesen elegir en virtud del costo total. La directiva elaborada por OSCE establece el costo total como ese valor que resulta de contemplar todos los aspectos asociados a una compra. No solo el precio, ojo, estamos hablando del rendimiento, de la vida útil, de las condiciones comerciales, del plazo de garantía, del plazo de entrega. Todas estas condiciones suman al paquete. ¿Eso qué quiere decir? Que en una compra por catálogo no se tome en cuenta exclusivamente el precio. ¿Correcto? Va a depender mucho de qué se necesita, en qué momento se necesita y cuál es la entidad que requiere un bien. Todas esas variables van a jugar para determinar cuál es la mejor decisión de compra en cada compra. Acá tengo algunas consultas, permítanme un segundo. ¿Cómo podría hacer en el marco de la transparencia y evitar cualquier tema de influencia para no contratar a un proveedor en el que algunos de los funcionarios de la entidad hayan laborado en el último año? A ver, tienes un proveedor que tiene vinculación con funcionarios de tu entidad. A ver, se supone que la decisión de contratar con uno, dos o más proveedores se tiene que sustentar sobre este término o este concepto que les acabo de mencionar, ¿no? El costo total. Si estamos hablando de que existen proveedores que tienen algún tipo de vinculación con los propios operadores de tu entidad, yo te recomiendo evaluar hasta qué grado se vinculan. ¿Por qué? Porque puede ser, pues no sé, por la pregunta no puedo deducirlo, pero podría ser que tengan una relación estrecha con esa empresa y además puede ser que ese servidor no solo tiene relación estrecha con el comprador, con la empresa, sino que además participa dentro de la compra, dentro del aparato logístico. En esa situación hipotética podrías estar dentro de un mecanismo, dentro de una situación de impedimento. O sea, no sé si me dejo entender. Podría darse también lo mismo, podría ser que yo soy trabajador o ex trabajador de una empresa, pero yo trabajo en la entidad, pero no tengo ninguna vinculación con el aparato logístico, o sea, no tengo absolutamente ninguna relación con los encargados de contratar, en cuyo caso no habría un impedimento específico. Entonces va a depender mucho del caso en cuestión, no habría que analizarlo. Ahora, si detectan que existe alguna vulneración a un impedimento de contratación, no solo no deben girarle la orden al proveedor, ¿no?, en cuestión,
Deberían incluir eso dentro de su análisis de costo total y decidir entre otro que no sea él. Y además de eso deberían informarle y notificarle a Perú Compras, porque si ustedes han detectado que hay un proveedor que está impedido para contratar, en el hipotético caso que así sea, Perú Compras debe tomar acción para verificar no solo si le procede una exclusión, sino que también evaluar su respectiva sanción ante el tribunal. ¿Ok? Acá hay algunas otras consultas. A ver, me dicen, ¿es necesario que bienes a adquirir con un requerimiento y que se encuentren en Perú Compras, es necesario que se encuentre el requerimiento igual al catálogo? A ver, acá la pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Ese es el punto clave. Muchas veces las entidades entienden que sus requerimientos se deben adaptar a lo que hay en el catálogo electrónico. ¿Correcto? Así se entiende. Cuando en realidad los requerimientos, si no hay una ficha de homologación o una ficha técnica, tienen que responder a la necesidad puntual de una entidad, de un área usuaria en concreto. Si yo elaboro mi requerimiento, se entiende que ese requerimiento es idóneo y busca resolver o atender necesidades puntuales de una entidad. Una vez que el requerimiento está elaborado, es responsabilidad de la agente logística cotejar si ese requerimiento puede o no ser cubierto, satisfecho con un producto de catálogo. Ese es el orden natural. Hago mi requerimiento de manera natural, buscando atender de la mejor manera mi necesidad. Voy a catálogo y cotejo. Tengo dos resultados posibles. O que existe algo en catálogo que va a satisfacer el requerimiento, en cuyo caso debo usar catálogo. Y el otro resultado es que aquello que yo necesito no puede ser satisfecho por el catálogo electrónico, en cuyo caso no debo usar la herramienta. ¿Por qué? Porque no va a satisfacer mi requerimiento. Ahora, obviamente es labor crítica del aparato logístico determinar qué cosa es lo que no cumplo. Puedo usar ejemplos extremos, ¿no? Imagínense que un requerimiento de un área usuaria indica una computadora de la cual se ponen X condiciones técnicas. Y una de esas condiciones técnicas podría ser, voy a exagerar, sea que el color del equipo sea de color, no sé, amarillo, fucsia, rosado, una cosa así. Entonces, obviamente, si yo me ciño al estricto cumplimiento, yo diría, no hay ningún equipo o computadora de color fucsia en el catálogo, entonces no uso catálogo. Ahí viene el criterio del operador logístico. Oye, está bien, ¿para qué es necesario? O sea, ¿en qué medida el color de ese requerimiento hace que hace que el requerimiento necesariamente tenga que adquirir ese color para poder satisfacer tu necesidad? O sea, tu necesidad no va a ser cubierta si el equipo es negro o blanco o plomo. O sea, es parte de las funciones de logística, determinar que una característica en puntual no haya sido colocada para vulnerar competencia, que este podría ser el caso. Entonces, y eso no debe confundirse a que logística condiciona el requerimiento, porque lo que va a hacer logística es, debiese informar al área usuaria diciéndole que esa característica de color está impidiendo que pueda cubrirse la necesidad a través del catálogo. Entonces, lo insta a que evalúe esa característica. Y si puede cambiarla por un color negro y eso no afecta su requerimiento, en buena hora se utilizará el catálogo. La siguiente. El informe sustentatorio, ¿qué tipo de compra ordinaria o gran compra? Si estás haciendo una compra ordinaria, tu informe sustentatorio debe justificar dos cosas. El producto que elegiste, porque tú eliges los productos que te satisfacen, y ahí escoges la marca y el modelo, y al final obtienes respuesta de todos los proveedores que cotizaron esas marcas y modelos, ¿correcto? Y después te va a tocar elegir a qué proveedor de todos ellos le compras. Entonces, en un informe sustentatorio de compra ordinaria debes justificar dos cosas. ¿Por qué escogiste los productos y por qué escogiste al proveedor con el que finalmente contrataste? Cuando hablamos de una gran compra, tú solo escoges lo primero, tú solo marcas a los productos que te satisfacen, pero es el sistema quien luego de recibir las ofertas en interno va a escoger al ganador y te lo va a informar. Entonces tú no vas a escoger a un proveedor ganador, tú solo vas a escoger fichas, productos que satisfacen. Entonces tú solo debes justificar en una gran compra los productos que escogiste, no la decisión de quién ganó porque tú no lo decidiste. ¿Cuál es el monto máximo de adquisición en Perú Compras? Buena pregunta. No existe un monto máximo para contratar en catálogo electrónico, no lo hay.
Pueden haber, y en realidad ustedes pueden verificarlo, hay órdenes que pueden tener valor de 10 soles, 20 soles, 30 soles, y van a encontrar órdenes que pueden tener valor de 100 millones de soles. O sea, no hay un límite respecto de cuánto es lo que se puede contratar por catálogo. ¿Listo? Continuamos. La ficha producto es la identificación de los productos que se comercializan en la central de compras públicas a través del catálogo, ¿sí? Todo producto que está en catálogo electrónico tiene una identificación única. Entonces, si vamos a ver un catálogo, por ejemplo, de computadoras, cada equipo de cómputo tiene un número de parte. Ese número de parte identifica la ficha producto única dentro de ese catálogo. El proveedor, a diferencia de otras modalidades, puede restringir proformas, o sea, cuando recibe las ofertas de cotización de las entidades, él puede rehusarse a atender esas ofertas, esas necesidades. Cuando no tiene stock, en algunos casos, cuando la entidad tiene deudas con ese proveedor, es decir, no me está pagando, entonces simplemente le restrinjo, no quiero contratar con él porque no paga. O porque no le paga a otros. Como yo sé que no le paga a otros, también puedo restringirle la atención de sus proformas. Es decir, el proveedor tiene varios mecanismos de protección respecto de entidades que no cumplen con los pagos. Luego de eso tienes la obligación de restringir proformas. El proveedor está obligado a restringir una proforma cuando la proforma provenga de una entidad con la cual tiene impedimento de contratación. Cuando existe impedimento de contratación, el que está obligado a identificar si existe o no es el proveedor, no la entidad. La entidad obra en buena fe. Es el proveedor quien debe descartar si existe o no impedimento, no la entidad. También existe la facultad del proveedor, no en la proforma, sino cuando ya recibe la orden de compra, de que él evalúe y revise la orden y de existir alguna discrepancia, ¿correcto? Alguna condición en la orden de compra digitalizada que difiera de la orden de compra pactada. En ese caso, el proveedor tiene la facultad de rechazar la orden. Obviamente, siempre que se evidencie con claridad que no hay relación entre la orden de compra del sistema y la orden de compra digitalizada. Ok, en el hipotético caso que existan discrepancias entre una orden de compra digitalizada, que es la orden de compra física, y la orden de compra electrónica del sistema, la norma establece, en este caso los procedimientos establecen que prevalece lo que se estableció o pactó en la orden de compra electrónica, en caso de que hubieran diferencias. Asimismo, el catálogo electrónico de acuerdos marco tiene la posibilidad, le permite al proveedor adjudicatario, pese a que ya adjudica con un valor, con un precio sus productos, tiene la posibilidad de mejorar su oferta durante toda la vigencia. Puede disminuir el precio con el cual adjudicó, puede disminuir precios unitarios en función del volumen, puede modificar sus plazos de entrega, puede modificar sus existencias, sus stocks, puede modificar también sus coberturas de atención, entre muchas otras variables. Luego, el catálogo permite también que una vez que se inicia, los proveedores puedan participar en incorporación de productos, es decir, que los catálogos que inician con una cantidad de productos no mantienen esos productos durante toda la vigencia, sino que esos productos son constantemente renovados, se van incorporando nuevos y nuevos productos. Eso ocurre en catálogos como el de cómputo, que inician con una cantidad específica de productos, pero que producto de la propia naturaleza, ¿correcto? Se van innovando productos, se van creando nuevas categorías, nuevas tecnologías, entonces se van incorporando productos nuevos a este catálogo, tanto porque son procesadores de nueva generación, tanto porque son computadoras de otra tecnología, etcétera, etcétera. Es posible que ustedes puedan acceder a un reporte de fichas producto. Actualmente el sistema permite acceder a un reporte de todas las fichas producto que tiene el catálogo electrónico. Muchas veces escucho que áreas usuarias, porque las áreas usuarias por definición no tienen acceso al catálogo, solo los logísticos que tienen credenciales pueden acceder al catálogo. Entonces, ¿cómo hace un área usuaria, cómo hace un ciudadano para saber qué cosas se vende dentro de un catálogo electrónico? Puede acceder a este reporte y ver específicamente qué productos, de qué marcas, de qué modelos, de qué números de parte están presentes hoy día en el catálogo de fichas producto. También pueden acceder a los instructivos de operación, es decir, cómo operan. Cada catálogo electrónico tiene por definición sus propias reglas. No todos los catálogos van a operar exactamente igual.
¿correcto? Entonces, cada catálogo puede tener distintos valores mínimos de atención, distintos montos mínimos de contratación, distintas formas de operar. Digamos que el ejemplo más sencillo de visualizar podría ser el catálogo del servicio de emisión de boletos contra el catálogo de equipos de cómputo. O sea, son catálogos que desde el punto de vista operativo funcionan totalmente diferentes, totalmente diferentes. También tienen un reporte de órdenes. Ustedes, ustedes y cualquier ciudadano sin tener un acceso especial puede entrar y ver las órdenes que se emiten dentro de un catálogo electrónico. Puedo saber cuántas órdenes se ha emitido a una empresa de útiles en particular, cuántas órdenes se ha emitido a una entidad en particular, qué contempló esa orden, a qué almacén se entregó, cuánto costó, cuánto fue el flete. Toda esa información la puedo ver a detalle a través del reporte de órdenes que es público. Otros detalles, como por ejemplo las reglas de negocio, el listado de todos los catálogos vigentes que existen en la actualidad, los lineamientos que existen para compradores y vendedores, así como las reglas de operatividad específicas, se van a ver a detalle tanto en el curso como en el diploma de alta especialización. ¿Sí? Yo hasta aquí completo este seminario. Espero, déjenme verificar si hay preguntas. Sí, acá tengo una pregunta más. Entiendo. A ver, acá tengo una última pregunta que contesto. Me dicen, entiendo que las compras facultativas solo pueden realizarse a través de Perú Compras. Efectivamente, la única institución que está facultada a hacer compras corporativas es la Central de Compras Públicas. No hay otra entidad que esté facultada a hacer compras corporativas. ¿Sí? ¿Qué otra consulta? Si hay alguna pendiente. A ver, acá hay unas más. Miren, acá hay algunas consultas. Voy a responder estas antes de concluir. Monto máximo de adquisición, no hay. Me dicen, en mi orden, ¿yo puedo darle 10 ítems en una orden de compra a un solo proveedor? Sí, efectivamente. O sea, si tú has solicitado 10 ítems, porque son 10 ítems requeridos, y cuando regresan las cotizaciones de esos 10 ítems, los 10 ítems obedecen a que la mejor opción de esos 10 ítems obedece a un mismo proveedor, uno, y además el plazo de entrega es similar en los 10 casos, efectivamente se puede emitir, el sistema va a emitir una sola orden a un proveedor, ¿correcto? Pero si los plazos de entrega difieren para la atención de tus ítems, obviamente el sistema va a generar una orden por cada plazo de entrega al proveedor. Entonces, para que la orden salga a un solo proveedor, tienen que estar dos variables juntas. Mismo proveedor, mismo lugar de entrega y mismo plazo. Si no, la orden no se puede emitir única. Como usted dice, no hay un monto límite para adquirir en Perú Compras, pero es necesario cumplir los topes con respecto a las adquisiciones. No entendí. A ver, los topes que existen para contratación pública son topes para definir qué procedimiento de selección hacemos, ¿no? Si es adjudicación simplificada, licitación o concurso. Para eso me sirven los topes. Pero cuando hablamos de catálogo, en catálogo no hay tope. O sea, si lo que yo necesito está en catálogo y sobrepaso el monto mínimo de contratación, estoy obligado a usar catálogo. Puedo usar catálogo nuevamente desde un sol, voy a exagerar, desde un sol, para comprar algo que cueste un sol, aunque sea exagerado, pero puedo hacerlo, hasta algo que puede costar 1.000 millones de soles. O sea, no hay un límite establecido. La única regulación es que lo que yo necesite en mi requerimiento debe ser satisfecho por algún producto, bien o servicio del catálogo. ¿Sí? Si compro cuadernos mayores a 8 ITs por Perú Compras, ya no es necesario hacer una adjudicación simplificada. Si la especificación del cuaderno que necesitas se puede atender o satisfacer con alguna ficha producto del catálogo de útiles o del catálogo de papelería, suponiendo que esté en uno de esos dos catálogos, yo no tengo que hacer ninguna operación menor fuera del marco normativo del catálogo. Yo tengo que hacer mi operación por catálogo electrónico. ¿Sí? Más aún si es superior a 8 ITs. ¿Cuánto tiempo tengo para modificar mi orden de pasajes aéreos? A ver, si estamos hablando de pasajes aéreos, la orden que ustedes emiten es una orden que debe ser anexada en un momento específico luego de verificar la orden electrónica del sistema, que es básicamente una liquidación. Entonces ustedes van a ver una liquidación en el catálogo de pasajes que va a decir todo aquello que según el sistema ustedes han contratado. Ustedes tienen que verificar que eso sea real.
Si eso es tal cual, ustedes emiten una orden de servicio física que respalda esto que ustedes están viendo en el sistema. O sea, tienen un plazo establecido. Ahora, si se equivocan, también hay un plazo para pedir modificación. Y ahora, en esta semana he visto que ha habido un comunicado de Perú Compras. ¿Qué ocurre en caso de que en el plazo que tenía para subsanación no se subsanó o no se emitió ningún pronunciamiento? Ahora Perú Compras te da la posibilidad de que por mesa de partes ingreses una solicitud modificatoria. ¿Cómo acceder a Perú Compras si tiene muchas restricciones? Depende, si usted es un proveedor, basta que siga los procedimientos establecidos, ¿correcto? Además, solicitan usuarios, no puedes tener el reporte. Portal de transparencia de Perú Compras. Sí, Perú Compras tiene un portal de transparencia. ¿Cuál es el monto mínimo para comprar? No hay monto mínimo para comprar, si hay la facultad de utilizarlo a partir de cierto monto, que es el monto mínimo de contratación. Ok, listo, he respondido todas las consultas, espero que les haya parecido interesante el seminario, que haya sido útil para ustedes y ya los veré tanto en el curso como en el diploma de alta especialización. Conmigo será hasta otra oportunidad. Mucho gusto.